Bienvenidos y bienvenidas de nuevo aquí, a Cuentos Inmortales TV. Hoy deseo compartir con todos vosotros Kwaidan, cuentos fantásticos japoneses, la mayoría de ellos relacionados con el más allá, la reencarnación y el karma. Kwaidan significa literalmente cuentos fantásticos, historias de fantasmas. Son cuentos populares protagonizados por espíritus. Relatos misteriosos sobre fantasmas que interactuaban con los vivos en extrañas circunstancias. Podemos ver almas que viajan mediante la forma de mariposas, espejos que guardan el alma de quien los poseía, cerezos que florecen con un alma de un difunto en su interior y hasta cangrejos con el rostro de fallecidos en contiendas. Kwaidan es un género que ha persistido en Japón tanto como la historia de la literatura japonesa. Después de esta pequeña introducción, también deseo recordaros que podéis pasaros por mi otro espacio, Microcuentos Universales, lleno también de cuentos, relatos, historias y directos sobre fábulas, etc. Y sin más dilación, comencemos. Oshidori. Había un cazador y halconero llamado Sonjo que vivía en el distrito de Tamura-no-go, provincia de Mutsu. Un día salió de caza y no descubrió presa alguna, pero en el camino de regreso, en un sitio llamado Akanuma, Sonjo vio un par de oshidori, patos mandarines, que nadaban juntos en un río que él estaba a punto de cruzar. Desde la antigüedad, los oshidori en el lejano oriente se consideran como aves emblemáticas del afecto conyugal. No está bien matar oshidori, pero Sonjo, acosado por el hambre, decidió dispararles. Su dardo atravesó al macho. La hembra se deslizó entre los juncos de la orilla opuesta y desapareció. Sonjo se apoderó del ave muerta, la llevó a casa y la cocinó. Esa noche tuvo un sueño perturbador. Creyó ver una hermosa mujer que entraba en su cuarto, se erguía junto a su almohada y se echaba a llorar. El llanto era tan amargo que al escucharlo el corazón de Sonjo parecía desgarrarse. Y díjole la mujer: «¿Por qué? ¿Por qué lo mataste? ¿Qué mal te había hecho? Éramos tan felices en Akanuma y tú lo mataste. ¿Qué daño te causó? ¿Te das cuenta siquiera de lo que has hecho? ¡Oh! ¿Te das cuenta del acto perverso y cruel que has perpetrado? También me diste muerte a mí, pues no podré vivir sin mi esposo. Solo vine para decirte esto». Y una vez más se echó a llorar en voz alta, con tal amargura que el sonido de su llanto penetró en los mismos tuétanos del cazador. Y luego sollozó las palabras de este poema. Al llegar el crepúsculo, lo invité a regresar junto a mí. Ahora dormiré sola a la sombra de los juncos de Akanuma. ¡Ah! ¡Qué inefable desdicha! Y luego de proferir estos versos, exclamó: «Ah, no te das cuenta, no puedes darte cuenta de lo que has hecho. Pero mañana, cuando vayas a Akanuma, ya verás, ya verás». Y con esas palabras, estremecida por el llanto, se alejó. Al despertar por la mañana, Sonjo recordaba el sueño con tal vividez que sintió una profunda consternación. Evocó estas palabras:
Pero mañana, cuando vayas a Akanuma, ya verás, ya verás. Y resolvió ir allí en el acto para averiguar si su sueño era algo más que un sueño. Dirigióse, pues, a Akanuma. Al llegar junto al margen del río, vio a la osidori hembra que nadaba a solas. En el mismo instante, el ave advirtió la presencia de Sonjo. Pero en lugar de darse a la fuga, nadó derecho hacia él, clavándole una mirada extraña y tenaz. Entonces, con el pico, súbitamente se desgarró el cuerpo y murió ante los ojos del cazador. Cuentan las antiguas crónicas que Sonjo se cortó el moño de guerrero y se hizo monje. Llevó una vida ejemplar, protegiendo a los animales, preocupándose por el menor insecto, y su nombre se venera desde entonces. Así nos lo han transmitido entre las cosas del pasado. Muchas veces estos pequeños cuentos nos devuelven a la realidad. ¿De verdad pensamos que los animales no tienen sentimientos? ¿De verdad pensamos que los animales no sufren? ¿En serio? Un animal, el umbral de su dolor es tan alto como el de un ser humano. Amigos, son seres sintientes. ¿Por qué no iban a sentir el dolor? ¿Por qué no se iban a poner tristes a raíz de un suceso de su vida? Los animales sienten y padecen tanto como los seres humanos. Dejemos de vivir en la ignorancia, de verdad. No seamos ignorantes, sepamos, investiguemos lo que pasa con los animales. Y a partir de ahí, tomemos decisiones. Por lo pronto, lo único que podemos hacer, lo único que está en nuestras manos es no maltratar a ningún animal y tampoco colaborar con el maltrato animal. Es mi punto de vista. Y este cuento es bellísimo. Espero que os haya gustado. Seguimos. Ubazakura. Hace 300 años, en la aldea de Ashimimura, distrito de Onsengori, provincia de Iyu, vivía un buen hombre llamado Tokubei. Este Tokubei era la persona más rica del distrito y el muraosa, o jefe de la aldea. La suerte le sonreía en muchos aspectos, pero alcanzó los 40 años de edad sin conocer la felicidad de ser padre. Afligidos por la esterilidad de su matrimonio, él y su esposa elevaron muchas plegarias a la divinidad Fudo Myo-o, que tenía un famoso templo llamado Saihoji en Asamimura. Sus plegarias no fueron desoídas. La mujer de Tokubei dio a luz a una hija. La niña era muy bonita y recibió el nombre de O-Tsuyu. Como la leche de la madre era deficiente, tomaron una nodriza llamada O-Sode para alimentar a la pequeña. O-Tsuyu con el tiempo se transformó en una hermosa muchacha. Pero a los 15 años cayó enferma y los médicos juzgaron irremediable su muerte. La nodriza O-Sode, quien amaba a O-Tsuyu con auténtico amor materno, fue entonces al templo de Saihoji y fervorosamente le rogó a Fudo-sama por la salud de la niña. Todos los días durante 15 días acudió al templo y oró. Al cabo de ese lapso, O-Tsuyu recobró súbita y totalmente la salud. Hubo pues gran regocijo en casa de Tokubei, y éste ofreció una fiesta a sus amigos para celebrar el feliz acontecimiento. Pero en la noche de la fiesta, O-Sode, la nodriza, cayó súbitamente enferma, y a la mañana siguiente el médico que había acudido a atenderla anunció que ésta agonizaba.
Abrumada por la pena, la familia se congregó alrededor del lecho de la moribunda para despedirla. Pero ella les dijo: «Es hora de que os diga algo que ignoráis. Mi plegaria ha sido escuchada. Solicité a Fudo-sama que me permitiera morir en lugar de Otsuyu, y este gran favor me ha sido otorgado. Por tanto, no debéis deplorar mi muerte. Pero quiero pediros algo. Le prometí a Fudo-sama que haría plantar un cerezo en el jardín de Sai-Hoji, en señal de gratitud y conmemoración. Ahora no podré plantarlo con mis propias manos. Os ruego, pues, que lo hagáis por mí. Adiós, amigos míos, y recordar que me alegró morir por Otsuyu». Después de los funerales de Osode, los padres de Otsuyu plantaron un joven cerezo, el mejor que pudieron encontrar, en el jardín de Sai-Hoji. El árbol creció y floreció, y el día 16 del mes segundo del año siguiente, el aniversario de la muerte de Osode, se cubrió maravillosamente de flores. Continuó dándolas durante 254 años, siempre el día 16 del mes segundo. Y esas flores, blancas y rosadas, eran semejantes al pezón del pecho femenino y parecían rezumar leche. Y la gente los llamó Ubazakura, el cerezo de la nodriza. ¡Qué magnífico cuentecito! Mirar, aquí podemos apreciar dos grandes cosas. La primera, el amor incondicional de la nodriza hacia la niña. ¿Cambiaríais vosotros vuestra vida por la vida de un ser querido, como hizo la nodriza en este cuento? Y un segundo aspecto que podemos encontrar en este cuento es el tema de la reencarnación, ya una de las virtudes de estos cuentos fantásticos japoneses. La reencarnación de la nodriza en árbol del cerezo. Verdaderamente, la flor del cerezo para los antiguos samuráis representaba o simbolizaba la sangre, pero también la fertilidad y sobre todo lo efímera que puede ser la vida, lo transitorio, el corto periodo de tiempo, la vida pasajera. Imaginaros un árbol de cerezo y sus pétalos cayendo del árbol. Es totalmente simbólico, es la transitoriedad de las almas. La historia de Koji, el sacerdote. Hace casi 10 siglos, en el famoso templo Miidera de Otsu, provincia de Omi, vivía un docto sacerdote llamado Koji. Era un gran artista. Pintaba con casi idéntica maestría budas, hermosos paisajes, animales o pájaros. Pero lo que más le gustaba era pintar peces. Cuando el buen tiempo y sus deberes religiosos se lo permitían, solía llegarse hasta el lago Biwa y pagarles a los pescadores para que atraparan peces sin causarles el menor daño, de modo que pudiera pintarlos mientras ellos nadaban en una enorme pecera. Luego de pintarlos y alimentarlos con afecto, les devolvía la libertad. Él mismo se encargaba de llevarlos al lago. Sus pinturas de peces lograron tanta fama que la gente recorría grandes distancias para contemplarlas. Pero la más maravillosa de ellas no fue copiada de la vida, sino del recuerdo de un sueño. Pues una vez que estaba en la ribera del lago y contemplaba los peces que nadaban, Koji se había dormido y soñó que jugaba con ellos debajo del agua. Al despertar, evocó el sueño con tal nitidez que pudo pintarlo, y llamó a esta pintura
que colgó en la alcoba de su cuarto en el templo, carpa del sueño. Jamás pudieron persuadir a Colli de que vendiera sus pinturas de peces. Sin dificultad se desprendía de sus paisajes, sus pájaros o sus flores, pero alegaba que no estaba dispuesto a vender sus cuadros de peces vivientes a nadie que tuviera la crueldad de matarlos o comerlos. Y como todas las personas que querían comprarle los cuadros se alimentaban con pescado, el dinero que le ofrecían no bastaba para tentar al sacerdote. Un verano, Colli cayó enfermo y a la semana perdió la facultad del habla y el movimiento, de modo que parecía muerto. Pero cumplida la ceremonia fúnebre, sus discípulos advirtieron que el cuerpo aún irradiaba un poco de calor y decidieron postergar la sepultura y vigilar el aparente cadáver. En la tarde de ese día, Colli súbitamente revivió e interrogó a los centinelas preguntándoles: ¿cuánto hace que permanezco sin conocimiento? Más de 3 días, respondió un acólito. Pensamos que habías muerto, y esta mañana tus amigos y feligreses se congregaron en el templo para ceremonia fúnebre, pero como advertimos que tu cuerpo no estaba del todo frío, aplazamos el entierro, de lo cual mucho nos regocijamos. Colli hizo un gesto aprobatorio y dijo: deseo que alguno de vosotros vaya inmediatamente a la casa de Taira no Suke, donde los jóvenes celebran un banquete en este mismo momento, con pescado y con vino, y que le diga: nuestro maestro ha revivido y os implora que tengáis la bondad de dejar vuestra fiesta y comparecer ante él de inmediato, pues tiene una maravillosa historia que contaros. Entretanto, continuó Colli, observad lo que hacen Suke y sus hermanos, comprobad si tal como digo celebran un banquete. Entonces un acólito partió de inmediato a la casa de Taira no Suke y descubrió con asombro que Suke y su hermano Yuro, con el sirviente de ambos, Kamori, celebraban un banquete tal como Colli había dicho. Pero al recibir el mensaje, los 3 dejaron en el acto el pescado y el vino y se dirigieron al templo. Colli, echado sobre el sillón al que lo habían trasladado, lo recibió con una sonrisa de bienvenida. Y tras el intercambio de amables saludos, le dijo a Suke: ahora, amigo mío, respóndeme por favor a algunas preguntas que quiero formularte. Ante todo, te ruego que me digas si hoy le compraste un pescado al pescador Bunshi. Pues sí, en efecto, respondió Suke. ¿Pero cómo lo supiste? Aguarda un momento, dijo el sacerdote. Ese pescador hoy entró en tu casa con un pescado de 3 pies de largo en su cesta. Fue a primeras horas de la tarde, poco después de que tú y Yuro comenzarais una partida de Go. Y Kamori estaba observando la partida y comiendo un durazno. ¿No es verdad? ¡Es verdad!, exclamaron al unísono Suke y Kamori con creciente asombro. Y cuando Kamori vio ese enorme pescado, prosiguió Colli, en el acto quiso comprarlo, y además de pagar por el precio del pescado, le dio a Bunshi algunos duraznos en una fuente y 3 copas de vino. Entonces llamaron al cocinero, que vino y contempló el pescado con admiración, y luego, a una orden vuestra, lo cortó en rodajas y lo preparó para el banquete. ¿No fue todo tal como he dicho? Sí, respondió Suke, pero mucho nos sorprende que sepas todo lo que hoy ocurrió en nuestra casa. Por favor, dinos cómo lo supiste. Vamos pues a mi historia, dijo el sacerdote. Sabéis que casi todos me creyeron muerto. Vosotros mismos concurristeis a mi ceremonia fúnebre. Pero yo no creo que hace 3 días estuviera gravemente enfermo. Solo recuerdo que sentía cierta debilidad y mucho calor, y que deseaba salir a tomar aire fresco. Y creí levantarme de la cama con gran esfuerzo y salir con ayuda de un bastón. ¿Acaso esto haya sido imaginación mía?
mas pronto juzgaréis la verdad por vosotros mismos. Os referiré todo tal como pareció suceder. Apenas salí de la casa, esa atmósfera rutilante me infundió cierta ligereza. Me sentí como un ave que abandona el nido o la jaula que le apresaba. Di vueltas hasta llegar al lago, y el agua se veía tan hermosa y azul que sentí grandes deseos de nadar. Me quité las ropas, me zambullí y me puse a nadar, sorprendiéndome de que lo hiciera con tal destreza y rapidez, pues antes de enfermar fui siempre mal nadador. ¿Acaso pensáis que solo os relato un sueño sin importancia? Pero escuchad. Siempre, intrigado por esta habilidad nueva para mí, vi muchos peces que nadaban debajo y alrededor de mí, y reflexioné que por buen nadador que sea un hombre, jamás gozará bajo el agua como los peces. En ese preciso instante, un pez enorme asomó la cabeza sobre la superficie justo frente a mí, y me habló con voz de hombre diciendo: «No es difícil satisfacer tu deseo. Aguarda un momento, te lo ruego». El pez se sumergió y desapareció de mi vista. Aguardé. Pocos minutos después, emergió del fondo del lago un hombre que montaba a lomos de ese mismo pez que me había hablado, y que lucía el tocado y las ropas ceremoniales de un príncipe. Y el hombre me dijo: «Vengo a ti con un mensaje del rey dragón, quien sabe de tu deseo de gozar por un tiempo breve de la condición de pez. Y como has salvado la vida de muchos peces y siempre has demostrado compasión hacia las criaturas vivientes, el dios te confiere el atuendo de la carpa dorada para que puedas disfrutar de los placeres del mundo del agua. Mas debes guardarte de no comer peces, ni comida alguna preparada con peces, por mucho que te tiente su aroma. Y también debes cuidarte de no caer en manos de los pescadores ni de infligir ningún daño a tu cuerpo». Con estas palabras, el mensajero y su pez se zambulleron y desaparecieron en las aguas profundas. Me miré a mí mismo y advertí que todo mi cuerpo estaba cubierto de escamas que relucían como el oro y que tenía aletas. Advertí que, en efecto, me habían transformado en una carpa dorada. Entonces supe que podía nadar a donde quisiera. Luego creí alejarme a nado y visitar muchos sitios hermosos. A veces me bastaba contemplar los destellos del sol que danzaban sobre el agua azul, o admirar hermosos reflejos de árboles y colinas en las tersas superficies resguardadas del viento para sentir delectación. Recuerdo especialmente la costa de una isla, Okitsushima, que se reflejaba en el agua como un muro rojo. A veces me acercaba tanto a la costa que veía los rostros y oía las voces de los caminantes. A veces me dormía en el agua hasta que me sorprendía el rumor de unos remos que se acercaban. Por la noche, la luna iluminaba plácidos paisajes, aunque más de una vez me atemorizó la proximidad de las antorchas de los botes pesqueros de Katase. Cuando empeoraba el tiempo, iba muy hondo, hasta 1000 pies de profundidad, y jugaba en el fondo del lago. Pero a los 2 o 3 días de este gozoso vagabundeo, empecé a sentir hambre y regresé hacia estos parajes con la esperanza de hallar algún alimento. En ese preciso instante estaba pescando el pescador Bunsi y yo me acerqué al anzuelo que éste había arrojado al agua. Había en él una preparación de pescado que despedía un aroma agradable. En ese momento recordé la advertencia del rey dragón y me alejé a nado, diciéndome: «Por ninguna circunstancia he de comer nada que contenga pescado. Soy un discípulo de Buda». Poco después, empero, mi hambre se volvió tan intensa que no pude resistir la tentación y nadé hacia el anzuelo pensando: «Aun si Bunsi me atrapara, no me haría daño, pues es un viejo amigo mío». No pude arrancar la carnaza del anzuelo y ese aroma agradable me impacientó.
Al fin lo engullí, todo de un trago. En cuanto lo hice, Bunsi tiró del sedal y me atrapó. Y le grité: «¿Qué haces? ¡Me lastimas!». Pero él no pareció oírme, y de inmediato maniató mis mandíbulas con una cuerda. Luego me arrojó a su cesta y me llevó a vuestra casa. Cuando abrieron la cesta, vi que tú y Yuro jugabais al go en la habitación que da al sur, y que Kamori te observaba, comiendo un durazno. Entonces todos os acercasteis a la galería para contemplarme y os regocijasteis al ver un pez tan enorme. Clamé tan alto como pude: «¡No soy un pez! ¡Soy Koji! ¡Koji el sacerdote! ¡Dejadme volver al templo, por favor!». Pero todos daban palmadas de satisfacción y no prestaban atención a mis palabras. Entonces vuestro cocinero me llevó a la cocina y me arrojó con violencia sobre una tabla donde había un cuchillo de formidable filo. Me aferró con la mano izquierda y con la derecha tomó el cuchillo. Yo le grité: «¿Cómo puedes matarme con tal crueldad? Soy un discípulo del Buda. ¡Auxilio! ¡Auxilio!». Pero en ese instante sentí que el cuchillo me laceraba, un dolor atroz. Y entonces desperté súbitamente y me encontré aquí, en el templo. Cuando el sacerdote contempló su relato, los hermanos manifestaron gran asombro, y díjole Suke: «Ahora recuerdo que advertí que las mandíbulas del pez se movían constantemente mientras lo mirábamos, pero no escuché ninguna voz. Enviaré un sirviente a la casa para que arroje al lago los restos de ese pez». Koji no tardó en recobrarse de su enfermedad y vivió para pintar muchos cuadros. Cuéntase que mucho después de su muerte, algunos de sus cuadros de peces cayeron accidentalmente al lago y que las imágenes, desprendiéndose en el acto de la seda o el papel donde estaban pintadas, se alejaron a nado. ¡Qué maravilla y qué preciosidad de cuento! ¡Qué ternura de cuento! Para mí es algo maravilloso poder disfrutar de estos cuentos aquí con vosotros en Cuentos Inmortales TV. Mirad, creo que este cuento está cargado de aspectos increíbles. Por ejemplo, sobre todo empieza con el amor por los animales, que a la postre es el desencadenante para que nuestro protagonista pues tenga una aventura fantástica convirtiéndose en un pez, ¿no? Porque gracias a su amor por los animales le es concedido esa habilidad, convertirse y vivir como un pez. Pero además de esto, también nos deja caer ahí las ECM, experiencias cercanas a la muerte. Parece que tiene una experiencia cercana a la muerte, que por otro lado es algo digno de investigar y de estudiar. Hay cantidad de personas en este mundo que han tenido esas experiencias. Bien, en este caso, esa experiencia le hace vivir, para mí es, una transformación, es un salto cuántico. A través de un salto cuántico llega a otra dimensión donde él mismo está viviendo la vida de un pez. Se dice que hay muchas dimensiones y que nosotros vivimos en cantidad de universos. Eso se llaman los multiversos. Y que en cada universo estamos viviendo una vida diferente, ¿no? Pues bien, eso es lo que nos deja entrever este cuento. Los saltos cuánticos, los sueños lúcidos, las experiencias cercanas a la muerte, el amor por los animales. Cantidad de cosas que son ciertamente interesantes de investigar y de conocer más a fondo. Seguimos. Urashima. Una vez que ustedes conozcan la historia, no la olvidarán jamás.
Cada verano, cuando voy a la costa, y especialmente en días plácidos y tenues, me seduce su presencia tenaz. Hay múltiples versiones nativas de ella, que han sido inspiración de innumerables obras de arte. Pero la más conmovedora y antigua se encuentra en el Manye Fusifu, una colección de poemas que abarca del siglo V al IX. Teniendo a la vista este libro, intentaré contar la leyenda una vez más, con mis propias palabras. Hace 1416 años, el joven pescador Urashima Taro partió en bote de la costa de Suminoye. Entonces los días estivales eran como los de hoy, somnolientos y diáfanos, de un azul apenas interrumpido por nubes ligeras y algodonadas que se reflejaban en el espejo del mar. También las colinas eran como las de hoy, formas azules y distantes que se confundían con el cielo azul. Soplaban perezosos vientos. Y el joven pescador, también perezoso, dejó que su bote flotara a la deriva mientras él pescaba. Era un bote extraño, despintado y sin timón, cuya forma quizás ustedes no hayan visto jamás. Pero aún hoy, después de 1400 años, tales botes pueden verse ante las antiguas aldeas de la costa del mar del Japón. Tras una larga espera, Urashima pescó algo y lo sacó del agua, mas descubrió que solo era una tortuga. Ahora bien, las tortugas son sagradas para el dios dragón del mar, y su longevidad llega hasta los 1000, incluso hasta los 10.000 según algunos, años. De modo que está muy mal matarlas. El joven, con sumo cuidado, soltó la tortuga del sedal y la dejó ir, murmurando una plegaria a los dioses. Pero no pescó nada más. Y el día estaba muy cálido, y el mar y el aire y todas las cosas guardaban un inquebrantable silencio. Un gran sopor se adueñó del joven, que se durmió en el bote a la deriva. Entonces, una hermosa muchacha surgió del mar somnoliento, tal como la que retrata la ilustración del Urashima del profesor Chamberlain, vestida de azul y carmesí, con una larga cabellera negra que le llegaba hasta los pies, al estilo de la hija de un príncipe de hace 1400 años. Deslizándose sobre las aguas, tenue como la atmósfera, se acercó al muchacho que dormía en el bote y lo despertó sin brusquedad, diciéndole: «No te sorprendas, mi padre, el rey dragón del mar, me envió a ti a causa de tu corazón generoso, pues en el día de hoy diste libertad a una tortuga. Y ahora iremos al palacio de mi padre, que se yergue en la isla donde jamás muere el estío, y seré, si lo deseas, tu delicada esposa, y viviremos allí felices para siempre». Y al contemplarla crecía el asombro de Urashima, pues ella era más hermosa que cualquier criatura humana y él no podía sino amarla. Entonces ella tomó un remo, él tomó otro, y ambos bogaron juntos, imagen distante que perdura en el horizonte, el esposo y la esposa remando juntos, mientras los botes pesqueros se esfumaban en el oro de la tarde. Navegaron suavemente, con lentitud, sobre las aguas azules y calladas, hacia el sur, hasta llegar a la isla en que jamás muere el estío, al palacio del rey dragón del mar. Extraños servidores acudieron a recibirlos con atuendo de ceremonia, criaturas del mar que saludaron a Urashima como yerno del rey dragón. Así fue como la hija del dios del mar desposó a Urashima en medio de suntuosas celebraciones. Y hubo gran regocijo en el palacio del rey dragón. Y cada día Urashima conocía nuevas maravillas y nuevos deleites,
maravillas que los servidores del dios oceánico le traían de las insondables profundidades, deleites que le ofrecía esa tierra encantada en que jamás muere el estío. Y así pasaron 3 años. Pero pese a todo, el corazón del joven se contraía de angustia cuando pensaba en sus padres, esperándolo a solas. De modo que al fin le imploró a su esposa que lo dejara regresar a casa solo por un tiempo, apenas para hablar un poco con sus padres. Después se apresuraría a volver con ella. Tales palabras la hicieron llorar, y ese llanto silencioso persistió durante mucho tiempo. Al fin le dijo: «Por supuesto que puedes irte si así lo deseas, pero tu partida me causa temor, y lo que temo es que jamás volvamos a vernos. Pero te daré un cofrecito para que lleves contigo. Te ayudará a regresar si haces lo que te digo. No lo abras, ante todo, no lo abras, pase lo que pase. Pues si lo abres, jamás podrás regresar y nunca volverás a verme». Luego le dio un pequeño cofre lacado sujeto con una cuerda de seda. Aún hoy puede verse ese cofre en el templo de Kanagawa, a orillas del mar, y los sacerdotes también conservan el sedal de Urashima Taro y ciertas joyas extrañas que él trajo consigo del reino del rey dragón. Urashima consoló a su esposa y le prometió que jamás abriría el cofre y que jamás desataría la cuerda de seda. Luego se internó en la luz estival que se abatía sobre el mar somnoliento, y la forma de la isla donde jamás muere el verano se desvaneció a sus espaldas como un sueño. Y una vez más vio ante él las azules montañas del Japón erguidas sobre el blanco resplandor del horizonte. Una vez más penetró en su bahía natal. Una vez más anduvo por su playa. Pero al mirar en derredor lo invadió un inmenso asombro, una duda funesta. Pues ese lugar era el mismo, pero no era el mismo. La cabaña de sus padres había desaparecido. Había una aldea, pero las formas de las casas eran extrañas. Extraños los árboles, extraños los campos y aun los rostros de la gente. Casi todas las señas que recordaba habían desaparecido. El templo sintoísta había sido reconstruido en otro lugar. Ya no había bosques en las laderas vecinas. Solo la voz del manantial que fluía entre las casas y las formas de las montañas se conservaban iguales. Todo lo demás era nuevo e ignorado. En vano buscó la morada de sus padres. Los pescadores lo contemplaban con curiosidad y él no recordaba haber visto jamás ninguno de esos rostros. Acercóse un anciano, apoyado en un bastón, y Urashima le preguntó por dónde había que tomar para ir a la casa de la familia Urashima. El viejo se quedó atónito y al fin le hizo repetir la pregunta una y otra vez, hasta que al fin exclamó: «Urashima Taro, ¿pero de dónde vienes que no conoces la historia? La historia de Urashima Taro. Caramba, si hace más de 400 años que se ahogó, y en el cementerio hay un monumento levantado en su memoria. En ese cementerio están las tumbas de toda su familia, en el cementerio viejo que ya no se usa más. Urashima Taro, pero ¿cómo puedes ser tan tonto como para preguntarme dónde queda su casa?» Y el viejo prosiguió su camino, riéndose de la simpleza del forastero. Urashima se dirigió al cementerio de la aldea, al cementerio viejo, el que ya no se usaba, y allí descubrió su propia lápida y las lápidas de su padre y de su madre, y de otros allegados, las lápidas de mucha gente que había conocido. Eran tan viejas, tanto las había corroído el musgo, que apenas podían leerse los nombres inscritos en ellas. Entonces se creyó víctima de una extraña ilusión y volvió hacia la playa,
siempre llevando en la mano el cofre que le había regalado la hija del dios del mar. Pero, ¿cuál era la ilusión? ¿Y qué podía haber en ese cofre? ¿Acaso el contenido del cofre era lo que provocaba la ilusión? La duda se impuso sobre la fe. Urashima no vaciló en quebrantar la promesa hecha a su amada. Aflojó la cuerda de seda y abrió el cofre. Al instante, sin emitir un sonido, brotó de su interior un vapor blanco, gélido y espectral, que se elevó en el aire como una nube de verano y se deslizó suavemente hacia el sur, sobre el silencioso mar. Nada más había en el cofre. Y Urashima supo entonces que había destruido su propia felicidad, que jamás podría regresar junto a su amada, la hija del rey oceánico. Desesperado, gimió y sollozó con amargura. Pero solo por un instante, pues en el acto se encontró cambiado. Un helado escozor le penetró la sangre, se le cayeron los dientes, su rostro se arrugó, su cabello se volvió blanco como la nieve, sus miembros se marchitaron, su vigor se disipó. Cayó sin vida sobre la arena, aplastado por el peso de 400 inviernos. El final del cuento es totalmente inesperado, sorpresivo. Te hiela la sangre, ¿no os parece? El paso inescrutable del tiempo, amigos míos, nos muestra claramente lo efímera que es la vida. La historia de Mimi Nashi Oichi. Hace más de 700 años, en Da-no-ura, en las gargantas de Shimonoseki, se libró la última batalla de la larga contienda entre los Heike y los Genji. Allí fueron exterminados los Heike con sus mujeres y sus niños, y su pequeño emperador, hoy recordado como Antoku Tenno. Y hace más de 700 años que el mar y la costa están encantados. En otra parte me he referido a los extraños cangrejos de ese lugar, llamados cangrejos Heike, que lucen rostros humanos en el lomo y que son, según se dice, los espíritus de los guerreros Heike. En esta costa se ven y se oyen cosas muy raras. En las noches sin luna, millares de fuegos espectrales aletean en la playa o relumbran sobre el oleaje pálidas luces que los pescadores llaman onibi o fuegos demoníacos. Y cuando los vientos enardecen, profusos alaridos provienen del mar, semejantes al clamor de una batalla. En otra época, los Heike ignoraban el sosiego mucho más que ahora. Por las noches se subían a las naves que cruzaban sus dominios e intentaban hundirlas, y jamás dejaban de acechar a los nadadores para arrastrarlos consigo. Para aplacar a esos muertos se construyó el templo budista Amidaji. Junto a él, cerca de la playa, se levantó un cementerio poblado por monumentos cuyas inscripciones evocaban los nombres del emperador ahogado y de sus grandes vasallos. Y allí realizábanse regularmente ceremonias budistas consagradas a esos espíritus. Edificado el templo, erigidas las tumbas, los Heike ya no inquietaron a los vivos con tanta frecuencia, mas no cesaron, ocasionalmente, de hacer cosas raras que demostraban que aún no habían hallado la paz perfecta. Hace algunos siglos vivía en Akamagaseki, el lugar donde se había construido el templo Amidaji, un ciego llamado Hoichi, famoso por su destreza en la declamación y en la ejecución del biwa, especie de laúd de 4 cuerdas. Le habían enseñado su arte en la infancia y en la juventud ya superaba a sus maestros.
Como biwa hoshi profesional, debía ante todo su fama a la exposición que hacía en sus versos de la historia de los Heike y de los Genji. Y cuéntase que cuando cantaba la canción de la batalla de Dan no Ura, ni siquiera los duendes podían contener las lágrimas. En los inicios de su carrera, Hoichi era muy pobre, pero encontró un buen amigo que le brindó su ayuda. El sacerdote del Amidaji gustaba de la música y la poesía, y con frecuencia invitaba a Hoichi a tocar y recitar en el templo. Más tarde, impresionado por la maravillosa habilidad del joven, el sacerdote le propuso que se instalara en el templo, oferta que aceptó con gratitud. Una habitación del templo fue destinada a Hoichi, quien, a cambio de comida y alojamiento, no debía sino deleitar al sacerdote con su música ciertas noches que no tuviera otros compromisos. Una noche de verano llamaron al sacerdote para realizar un servicio budista en casa de alguien que había muerto en la vecindad. Él se fue con su acólito y Hoichi quedó solo en el templo. Era una noche tórrida y el ciego quiso refrescarse en la veranda que había ante su dormitorio. La veranda daba a un pequeño jardín en la parte de atrás del Amidaji. En ese lugar, Hoichi aguardó el regreso del sacerdote e intentó distraer la soledad mediante la música de su biwa. Pasó la medianoche y el sacerdote no aparecía. Pero como aún reinaba una atmósfera demasiado sofocante como para entrar, Hoichi optó por quedarse afuera. Al fin escuchó unos pasos que se acercaban desde la puerta de atrás. Alguien cruzó el jardín, avanzó hasta la veranda y se detuvo justo frente a él. Pero no era el sacerdote. Una voz hueca pronunció el nombre del ciego, con el modo abrupto y descortés con que un samurái se dirige a un subalterno. ¡Hoichi! Entonces Hoichi, harto sorprendido, no supo responder al instante, y la voz lo llamó una vez más en tono áspero y perentorio. ¡Hoichi! ¡Jai! ¡Jai! Respondió el ciego, amedrantado por ese acento amenazador. Soy ciego, no sé quién me llama. No hay nada que temer, exclamó el desconocido con voz más mesurada. Estoy sirviendo en las cercanías de este templo y soy portador de un mensaje para ti. Mi actual señor, hombre de altísimo rango, está de paso por aquí, en Akamaseki, con muchos y muy nobles servidores. Deseaba contemplar el escenario de la batalla de Dan no Ura y hoy visitó ese lugar. Como supo de tu habilidad para recitar la historia de la batalla, desea que actúes en su presencia, de modo que tomarás tu biwa y me acompañarás al palacio donde aguarda la augusta asamblea. En aquellos tiempos difícilmente se hacía caso omiso a las órdenes de un samurái. Hoichi se calzó las sandalias, tomó su biwa y se fue en pos del desconocido, quien lo guió con destreza, aunque obligándolo a caminar muy rápido. La mano que lo guiaba era de hierro y el rechinar de sus pasos mostraba que estaba completamente armado. Quizá fuera un centinela de palacio. El temor de Hoichi se disipó. Comenzó a sospechar que era muy afortunado, pues al recordar que el servidor le había hablado de un hombre de altísimo rango, pensó que el señor que deseaba escucharlo no podía ser menos que un daimío de la clase superior. El samurái no tardó en detenerse, y Hoichi advirtió que habían llegado ante un amplio portal, lo cual le intrigó, pues no recordaba ningún portal en esa parte del pueblo, salvo la entrada principal del Amidaji. ¡Taimon! ¡Ah, de la casa!, gritó el sirviente. Hubo un chirrido metálico y ambos siguieron adelante. Atravesaron un vasto jardín
y se detuvieron nuevamente ante otra entrada. «¡Acercaos!», gritó el samurái. «¡Traigo a Hōichi!». Entonces se sucedieron los pasos apresurados, el susurro de las mamparas, el rumor de las puertas correderas y el murmullo de las voces femeninas. Por el modo de hablar de las mujeres, Hōichi advirtió que integraban la corte de algún señor de alcurnia, mas no pudo imaginar a qué sitio lo habían conducido. No tuvo tiempo para cavilar al respecto. Una vez que alguien lo ayudó a ascender por varios peldaños de piedra, en el último de los cuales debió dejar las sandalias, una mano de mujer lo guió por interminables y resbaladizos entarimados. Lo hizo girar ante innumerables esquinas con columnas y lo llevó por pisos de esterilla cuya superficie era asombrosa por la amplitud, hasta el centro de un vasto recinto. Pensó que allí se congregaba una multitud de gente de rango, pues el susurro de la seda era semejante al sonido de las hojas de un bosque. También escuchó un denso murmullo de voces que hablaban en tono muy bajo, cuyo lenguaje era el lenguaje de las cortes. Dijéronle a Hōichi que se acomodara a su gusto, y él descubrió que le habían preparado un almohadón. En cuanto se colocó y afinó su instrumento, la voz de una mujer, quien según imaginó Hōichi sería la Rojo o matrona a cargo del personal femenino, se dirigió a él con estas palabras: «Recítanos ahora la historia de los Heike, acompañándote con tu biwa, por favor». Declamar todo el poema habría requerido muchas noches. Hōichi, por lo tanto, se aventuró a preguntar: «Siendo la historia tan larga como es, ¿qué parte de ella desea mi augusta audiencia que le recite?». La voz de la mujer respondió: «Recítanos la historia de la batalla de Dan no Ura, que se destaca por su piedad». Entonces Hōichi elevó la voz y entonó el canto del combate en el mar encrespado, y los sonidos de su biwa imitaban el chasquido de los remos y el bogar de las naves, el zumbido y el susurro de los dardos, los gritos y embates de los guerreros, el crujido del acero sobre los cascos, la caída de los cuerpos en el agua. Y cada vez que hacía una pausa, escuchaba voces elogiosas que murmuraban: «¡Qué artista más maravilloso! Jamás en nuestra providencia escuchamos cantar de este modo. No hay en todo el imperio un cantor como Hōichi». Esto le infundó nuevos ánimos y tocó y cantó aún mejor que antes, y le respondió un profundo susurro de asombro. Mas cuando al fin llegó al adverso destino de los hermosos y los débiles, al estremecedor exterminio de los niños y las mujeres, y al salto de muerte de Ni no Ama, con el heredero del trono en sus brazos, los concurrentes profirieron un grito prolongado, unánime y conmovedor, al que siguieron gemidos y sollozos tan fuertes y feroces que el ciego sintió temor ante la violencia de la pena que había suscitado, pues llantos y gemidos continuaron durante largo rato. Pero gradualmente se fueron desvaneciendo las lamentaciones, y una vez más, en el hondo silencio que imperó a continuación, Hōichi escuchó la voz de la mujer que, según él creía, era la Rojo. Esta le dijo: «Aunque nos habían asegurado que eres muy diestro en la ejecución del biwa y que tu modo de cantar no resistía comparación, ignorábamos que alguien pudiera demostrar tanta destreza como la que esta noche nos has revelado. Nuestro Señor se complace en anunciarte que está dispuesto a ofrecerte una recompensa que iguale tus méritos. Mas desea que actúes en su presencia en las 6 próximas noches, al cabo de las cuales es probable que continúe su augusto viaje de retorno. Mañana por la noche, por consiguiente, debes venir aquí a la misma hora.
El servidor que esta noche fue en tu busca irá por ti. Hay otra cosa que me han ordenado que te informe. Se te requiere que a nadie menciones las visitas que nos haces durante la augusta permanencia de nuestro Señor en Akagamaseki. Como Él viaja de incógnito, es su voluntad que nadie se entere de lo que ocurre. Ahora estás en libertad para volver a tu templo. Después que Hōichi hubo expresado su debida gratitud, la mano de una mujer lo condujo hasta la entrada del palacio, donde el mismo samurái que lo había traído lo aguardaba para conducirlo a casa. El servidor lo llevó hasta la veranda de la parte trasera del templo y allí se despidió de él. Hōichi regresó casi al alba, pero nadie había advertido su ausencia, pues el sacerdote, que había vuelto a horas tardías, lo supuso dormido. Hōichi pudo descansar durante el día y no hizo ningún comentario sobre su extraña aventura. A medianoche siguiente, el samurái volvió en su busca y lo condujo ante la augusta asamblea, ante lo cual Hōichi volvió a actuar con el mismo éxito que había obtenido la noche anterior. Pero durante esta segunda visita, accidentalmente descubrieron su ausencia en el templo, y cuando regresó al amanecer el sacerdote, requirió su presencia y le dijo en un tono de afable reconvención: «Nos has causado gran ansiedad, amigo Hōichi. Salir a ciegas y a solas, a horas tan avanzadas, es peligroso. ¿Por qué te fuiste sin avisarnos? Pude poner un sirviente a tu disposición. ¿Y dónde has estado?» «Perdóname, querido amigo», respondió evasivamente Hōichi. «Hube de atender un asunto particular y no pude hacerlo a otras horas». La reticencia de Hōichi asombró al sacerdote antes de mortificarlo. Esa actitud le pareció poco natural y despertó su suspicacia. Temió que algún espíritu maligno hubiese embrujado o engañado al joven ciego. No formuló más preguntas, pero privadamente impartió instrucciones a los servidores del templo para que vigilaran los movimientos de Hōichi y lo siguieran en caso de que él volviera a alejarse durante la noche. A la noche siguiente observaron que Hōichi volvía a dejar el templo. Los sirvientes encendieron las lámparas y lo siguieron. Pero era una noche lluviosa y muy oscura, y antes de que los sirvientes pudieran llegar al camino, Hōichi había desaparecido. Era obvio que había caminado con gran rapidez. Un hecho asombroso teniendo en cuenta su ceguera, pues el camino estaba en pésimas condiciones. Los hombres se apresuraron a internarse en las calles y a preguntar en todas las casas que Hōichi solía frecuentar. Sin embargo, nadie lo había visto. Finalmente, mientras regresaban al templo por el camino de la costa, los sorprendió el sonido de un biwa ejecutado con tenacidad en el cementerio del Amidaji. A excepción de algunos fuegos fatuos, habituales en ese lugar en las noches tenebrosas, no había en esa dirección sino espesas penumbras. Pero los hombres, sin vacilar, se precipitaron hacia el cementerio, y allí, a la luz de sus lámparas, descubrieron a Hōichi sentado bajo la lluvia, solo ante el monumento erigido en memoria de Antoku Tenno, tocando el biwa y entonando en alta voz el canto de la batalla de Dan no Ura. Y detrás de él y a su alrededor, y en todo el cementerio, ardían como bujías los fuegos de los muertos. Jamás mortal alguno presenció tan magna congregación de Oni-bi. «¡Hōichi-san! ¡Hōichi-san!», gritaron los sirvientes. «¡Estás embrujado, Hōichi-san!». Pero el ciego no parecía oírlos. Esforzábase en reproducir con el biwa rasgueos, crujidos y clamores, y su voz se enardecía al cantar la batalla de Dan no Ura.
Lo aferraron y gritáronle al oído: «Hoichi-san, Hoichi-san, vamos, acompáñanos en el acto». En cambio, él les dirigió un severo reproche: «Interrumpirme de ese modo ante tan augusta asamblea es, por cierto, intolerable». Ante lo cual, pese a lo siniestro de la circunstancia, los sirvientes no pudieron contener la risa. Seguros de que Hoichi estaba embrujado, lo apresaron, lo pusieron de pie y por la fuerza lo arrastraron al templo, donde en el acto lo despojaron de sus ropas húmedas, a instancias del sacerdote, lo cubrieron con otra vestimenta y le ofrecieron comida y bebida. Entonces el sacerdote exigió una detallada explicación de la asombrosa conducta de su amigo. Hoichi vaciló durante largo rato, pero al fin, comprendiendo que su conducta realmente había alarmado y enfurecido al buen sacerdote, decidió deponer su reserva. Refirió, pues, todo lo ocurrido a partir de la primera visita del samurái. Díjole el sacerdote: «Hoichi, mi pobre amigo, estás en gran peligro. Qué lástima que no me lo hayas dicho antes. Tu maravillosa destreza musical te ha metido, por cierto, en extraños problemas. Es hora de que sepas que no has visitado palacio alguno, sino que has pasado las noches en el cementerio, entre las tumbas de los Heike. Y ante el monumento que evoca la memoria de Antoku Teno, esta noche te halló nuestra gente sentado bajo la lluvia. Cuanto has experimentado no fue sino una ilusión, salvo la llamada de los muertos. Al obedecerlos una vez, te has puesto en sus manos. Si vuelves a obedecerlos después de lo ocurrido, te harán pedazos. De todos modos, te hubiesen destruido tarde o temprano. Ahora bien, esta noche no podré permanecer contigo, pues han solicitado mis servicios. Pero antes de irme, será necesario que proteja tu cuerpo cubriéndolo con textos sagrados». Antes del crepúsculo, el sacerdote y su acólito desnudaron a Hoichi. Entonces, con sus pinceles, le trazaron sobre el pecho y la espalda, la cabeza y el rostro y el cuello, los miembros y las manos y los pies, y aun sobre las plantas de los pies y sobre cada rincón de su cuerpo, el texto del sutra sagrado que denominan Hanya Shin-kyo, un sutra que versa sobre la doctrina de la vacuidad de las formas, es decir, sobre la irrealidad de todo numen o fenómeno. Y dice así: la forma es vacuidad y la vacuidad es forma. La vacuidad no difiere de la forma. Lo que es forma, eso es vacuidad. Lo que es vacuidad, eso es forma. La percepción, el nombre, el concepto y el conocimiento también son vacuidad. No hay ojo ni oído, ni nariz ni lengua, ni cuerpo ni mente. Mas cuando ha sido aniquilada la envoltura de la conciencia, entonces él, el que procura liberarse, se libera de todo temor y del alcance de las mutaciones y goza al fin del nirvana. Cumplida esta tarea, el sacerdote instruyó a Hoichi de este modo: esta noche, apenas yo haya partido, debes sentarte en la veranda y esperar. Te llamarán, pero pase lo que pase, no respondas y no hagas movimiento alguno. No digas nada, quédate quieto, como si estuvieras meditando. Si te mueves o haces algún ruido, te destrozarán. No te asustes y ni sueñes con pedir ayuda, pues ninguna ayuda podrá salvarte. Si haces tal como te digo, el peligro se disipará y quedarás libre de todo temor. En cuanto anocheció, el sacerdote y su acólito dejaron el templo, y Hoichi se sentó en la veranda de acuerdo con las instrucciones que había recibido. Dejó el biwa en el suelo, asumió una actitud meditativa y permaneció inmóvil
cuidándose de no toser y de que no se oyera su respiración. Estuvo así durante horas. Al fin escuchó pasos en el camino. Estos cruzaron la entrada, atravesaron el jardín, se aproximaron a la veranda y se interrumpieron justo frente a él. ¡Hōichi!, llamó la voz hueca, pero el ciego contuvo el aliento y mantuvo su rigidez. ¡Hōichi!, repitió ásperamente la voz, y luego, por tercera vez con ferocidad, ¡Hōichi! Hōichi permaneció inerte como una piedra. La voz gruñó. Nadie responde, no importa, lo buscaré. Pasos de hierro retumbaron en la veranda. Lentamente los pies se acercaron y se detuvieron ante Hōichi. Hubo un largo intervalo de ominoso silencio, durante el cual Hōichi sintió que todo su cuerpo se estremecía al ritmo acelerado de su corazón. Al fin la voz ronca murmuró junto a él. Aquí está la bigua, pero de quien lo toca solo veo un par de orejas. Eso explica que no haya respondido, no tiene boca para responder. De él no quedan sino orejas. Le llevaré, pues, estas orejas a mi señor, como prueba de que sus augustas órdenes han sido obedecidas en la medida de lo posible. En ese instante, Hōichi sintió que unos dedos de hierro le agarraban las orejas, arrancándoselas. Pese al dolor, contuvo sus gritos. Los pesados pasos abandonaron la veranda, descendieron al jardín, se alejaron por la carretera y dejaron de oírse. A ambos lados de la cabeza, el ciego sentía correr un líquido cálido y espeso, pero no se atrevía a levantar las manos. El sacerdote regresó antes del alba. En el acto se dirigió a la veranda del fondo y al entrar resbaló en una mancha viscosa que le arrancó un grito de horror, pues la luz de la lámpara le reveló que esa viscosidad era sangre. Entonces vio a Hōichi sentado en actitud meditativa, mientras de sus heridas aún fluía la sangre. «Mi pobre Hōichi», exclamó el sacerdote, perplejo. «¿Qué es esto? ¿Te han herido?» Al escuchar la voz de su amigo, el ciego se sintió a salvo. Rompió a llorar y en medio de sus lágrimas refirió su aventura nocturna. «Pobre, pobre Hōichi», exclamó el sacerdote. «Todo por mi culpa, todo por mi imperdonable culpa. En cada rincón de tu cuerpo inscribimos los textos sagrados, salvo en tus orejas. Confié a mi acólito esa parte de la tarea y fue un gran error por mi parte no haberme fijado si lo había hecho. Bueno, nada puede hacerse ahora, salvo tratar de curar tus heridas sin demora. Alégrate, amigo mío, ha terminado el peligro, jamás volverán a perturbarte esos visitantes». Así, gracias a la asistencia de un buen médico, Hōichi no tardó en recobrarse de sus heridas. La historia de su extraña aventura se propagó por todas partes y lo hizo famoso. Muchos nobles acudían a Akamagaseki para gozar de su arte, y Hōichi recibió pródigas ofrendas en dinero que hicieron de él un hombre de fortuna. Pero desde que ocurrió su aventura, solo se lo conoció por el apelativo de Mimi Nashi Hōichi, Hōichi el desorejado. Orai. Visión azul de una profundidad que se ahonda en lo alto. El cielo y el mar intercambian mutuos fulgores. Un día de primavera, por la mañana. Solo el cielo y el mar, vasta extensión de azur. En primer plano, las ondas captan un destello de plata. Se arremolinan las hebras de espuma. Pero un poco más allá,
no se vislumbra movimiento alguno, nada salvo el color, el cálido y tenue azul del agua que se dilata hasta confundirse con el azul del aire. No hay horizonte, solo la distancia que se eleva al espacio, una cóncava infinitud que se ahueca sobre mí, una enormidad que se enarca sobre mí, el color que con la altura se torna más profundo. Mas en la azul lejanía pende una lánguida visión de torres palaciegas, de altos tejados filosos y curvados como lunas, sombras de un antiguo y extraño esplendor, iluminado por un sol brumoso como la memoria. Esto que intenté describir es un kakemono, o sea, una pintura japonesa trazada sobre seda, que cuelga de la pared de mi alcoba. Su nombre es Shinkiro, que significa espejismo. Pero las formas del espejismo son inequívocas. Aquellos son los rutilantes pórticos de la bendita Orai, y aquellos son los tejados de luna del palacio del rey dragón. Y su estilo, aunque obra de un pincel japonés de hoy, es el estilo de ciertas cosas chinas de hace 21 siglos. Esto es lo que dicen los libros chinos de esa época sobre ese lugar. Orai. En Orai no existen la muerte o el dolor, y no existe el invierno. Allí jamás se marchitan las flores, jamás se pudren los frutos, y basta que un hombre pruebe una vez dichos frutos para que jamás vuelva a padecer el hambre o la sed. En Orai crecen las mágicas plantas Shorin-shi y Bankonto, que curan todas las enfermedades, y también la hierba mágica Yoshin-shi, que resucita a los muertos. Y esa mágica hierba se alimenta de aguas encantadas de las que basta beber un sorbo para obtener perpetua juventud. La gente de Orai come su arroz en unas escudillas muy pequeñas, pero el arroz jamás mengua, por mucho que uno coma, hasta que se haya satisfecho el apetito. Y toman el vino en copas muy, muy pequeñas, pero no hay hombre capaz de vaciarlas por muy excesivamente que beba, antes de ser vencido por el plácido sueño de la ebriedad. Esto y mucho más cuentan las leyendas de la época de la dinastía Shin. Pero no es creíble que la gente que transcribió esas leyendas haya visto Orai siquiera en un espejismo. Pues en verdad no hay frutas encantadas que dejen a quien las come eternamente satisfecho, ni mágicas hierbas que revivan a los muertos, ni fuentes de aguas hechizadas, ni escudillas en las que jamás falte el arroz, ni copas en las que jamás falte el vino. No es cierto que el dolor y la muerte jamás entren en Orai, ni que jamás sobrevenga el invierno. El invierno de Orai es gélido y sus vientos traspasan los huesos, y monstruosos cúmulos de nieve se agolpan sobre los tejados del rey dragón. En Orai, empero, hay cosas de maravilla, y ningún escritor chino mencionó jamás lo más maravilloso de todo. Aludo a la atmósfera de Orai. Es una atmósfera exclusiva de ese lugar, y gracias a ella el sol resplandece en Orai con una blancura ignorada en otros lugares. Una luz láctea que jamás enceguece, muy tenue, aunque asombrosamente diáfana. Esa atmósfera no es de nuestro periodo humano. Es muy antigua, a tal punto que solo mencionar su antigüedad me aterra. Y no es una combinación de nitrógeno y oxígeno. No está hecha de aire, sino de espíritu, la sustancia de miríadas y miríadas de generaciones de almas fundidas en una única y traslúcida extensión, las almas de gente que pensó de modos harto diversos de los nuestros. El mortal que inhale esa atmósfera comunica a su sangre la vibración de esos espíritus,
y éstos transmutan su percepción remodelando sus nociones del espacio y del tiempo, de modo que dicho mortal sólo podrá ver como ellos veían y sentir como ellos sentían y pensar como ellos pensaban. Tales cambios de la percepción son suaves como el sueño, y Horai, de tal modo vislumbrada, podría ser descrita con estas palabras. Como en Horai nadie tiene conocimiento del mal, los corazones jamás envejecen. Y siendo siempre jóvenes de corazón, los habitantes de Horai sonríen desde que nacen hasta que mueren, salvo cuando los dioses les infligen algún dolor. Y los rostros permanecen velados hasta que ese dolor se disipa. Toda la gente de Horai ama al prójimo y confía en él, tal como si todos integraran una sola familia. Y la voz de las mujeres semeja al canto de un pájaro, porque sus corazones son ligeros como los de los pájaros, y el susurro de las mangas de las doncellas, cuando juegan, evoca fugaces y pesados aleteos. Salvo las penas, nada se oculta en Horai, porque allí no hay motivo de vergüenza, y nada se encierra bajo llave, porque allí no se concibe el robo. Y tanto de día como de noche, las puertas permanecen sin tranca, porque no hay nada que temer. Y como quienes habitan Horai son seres sobrenaturales, aunque mortales, todos los objetos de Horai, salvo el palacio del rey dragón, son diminutos, preciosos y extraños. Y esas criaturas comen el arroz, sí, en escudillas muy pequeñas, y beben el vino en copas muy, muy pequeñas. Buena parte de tal apariencia se debería a la inhalación de esa atmósfera espectral, mas no su totalidad, pues el sortilegio forjado por los muertos no es sino el encanto de un ideal, el destello de una antigua esperanza. Y tal esperanza se ha colmado de algún modo en muchos corazones en la sencilla belleza de las vidas sin egoísmo, en la dulzura de la mujer. Maléficos vientos del oeste arrecian sobre Horai y disipan, ¡ay!, esa atmósfera mágica. Esta hoy se demora solo en franjas y fragmentos. Esas rutilantes franjas de nubes, por ejemplo, que atraviesan los paisajes de los pintores japoneses. Aún puede hallarse a Horai bajo los jirones de ese vapor etéreo, mas en ninguna otra parte. Recordemos que Horai también se llama Shinkiro, que significa espejismo, la visión de lo intangible. La visión se difumina y jamás volverá a aparecer, salvo en los cuadros, sueños y poemas. Orei, para mí, uno de los cuentos más preciosos que he tenido la oportunidad de compartir con vosotros. Nos habla, nos describe un mundo casi utópico, justo lo contrario a la sociedad en que vivimos hoy en día, que para mí es una distopía. ¿No os parece un cuento maravilloso? Bien, pues el cuento que viene ahora tampoco se le queda muy a la zaga. Rokuro Kubi. Este cuento nos habla de Isogai, un samurái al servicio de su señor feudal. Pero cuando el destino adverso golpea a su señor, este Isogai se convierte en un ronin, o samurái errante. Debido a esto, asume un nuevo nombre, Kwairo, y el cuento trata de las aventuras de Kwairo, de los valores de aquella época, siglo XIII, siglo XIV, y de lo difícil que era para un ronin, samurái sin amo, samurái errante, soportar la adversidad sin la protección de un señor,
No os lo perdáis, es el último. Rokuro Kubi. Hace casi 500 años había un samurái llamado Isogai Taketsura al servicio del señor Kikuchi de Kyushu. Isogai había heredado de múltiples ancestros guerreros una aptitud natural para los ejercicios militares, así como un extraordinario vigor. Ya en la infancia excedía a sus maestros en el arte de la espada, en el manejo del arco y de la lanza, y hacía gala de todas las virtudes de un soldado diestro y audaz. Más tarde, en épocas de la guerra de los Eikyo, 1429-1441, se distinguió a tal punto que fue merecedor de grandes honores. Mas al abatirse la ruina sobre la estirpe de los Kikuji, Isogai se quedó sin amo. Pudo haber entrado sin dificultad al servicio de otro daimio, pero como jamás había procurado la gloria en beneficio propio y como su corazón permanecía fiel a su antiguo señor, prefirió abjurar del mundo. Se rasuró el cabello y se hizo monje viajero, adoptando el nombre budista de Kwairyo. Pero bajo la túnica del sacerdote, Kwairyo conservó siempre un ardiente corazón de samurái. Si anteriormente había desdeñado las asechanzas del enemigo, también ahora se burlaba del peligro, y viajó bajo cualquier clima y en cualquier estación para predicar la buena ley en regiones donde ningún sacerdote se habría aventurado, pues eran épocas de violencia y desorden, y en los caminos no había seguridad para el viajero solitario, aunque se tratara de un monje. En el curso de su primer viaje largo, Kwairyo tuvo ocasión de visitar la provincia de Kai. Una noche, mientras atravesaba las montañas de esa provincia, la oscuridad lo sorprendió en un paraje muy solitario, a varias leguas de cualquier aldea. De modo que se resignó a pasar la noche a la intemperie. Halló un pastizal apropiado junto al camino y se preparó para dormir. Habituado a una vida rigurosa, aun la roca desnuda era un buen lecho para él a falta de algo mejor, y la raíz de un pino una almohada excelente. Su cuerpo era de hierro, y jamás lo inquietaban el rocío, la lluvia, el granizo o la nieve. Acababa de acostarse cuando un hombre apareció en el camino, con un hacha y un haz de leña recién cortada. El leñador se detuvo al ver a Kwairyo en el suelo, y después de observarlo un instante sin decir palabra, exclamó con enfático tono de asombro: «¿Qué clase de hombre sois, buen señor, que os atrevéis a dormir solo en semejante lugar? Aquí abundan los espectros. ¿No teméis a las criaturas velludas?» «Amigo mío», respondió animosamente Kwairyo, «soy solo un monje errabundo, un huésped del agua y de las nubes, como dice la gente, un Shui no Ryukaku, y no temo en absoluto a las criaturas velludas. Si te refieres a las zorras, los tejones o duendes de esa especie. En cuanto a los lugares solitarios, me gustan, son propicios a la meditación. Estoy acostumbrado a dormir al aire libre y he aprendido a no padecer ansiedades». «Sin duda, sois un hombre de coraje, señor monje», respondió el leñador. «Acostaos aquí. Este sitio tiene mala reputación, muy mala. Pero como dice el proverbio, el hombre superior no se expone innecesariamente al peligro, y os aseguro, señor, que dormir aquí es muy peligroso. Por tanto, aunque mi hogar es solo una choza maltrecha y desvencijada, permitidme rogaros que me acompañéis en el acto. Nada puedo ofreceros para comer, pero al menos tendréis un techo bajo el cual dormiréis sin riesgo». Habló con firmeza, y Kwairyo, conmovido por la habilidad de este hombre, aceptó su modesta oferta. El leñador
lo guió por un estrecho sendero que salía del camino principal para internarse en la foresta de la montaña. Era un sendero áspero y peligroso. Ya bordeaba profundos precipicios, ya se limitaba a una red de resbaladizas raíces, ya afrontaba rocas filosas y abruptas. Pero al fin, Quairio se halló en el claro de la cima de un monte, bajo el esplendor de la luna, y vio ante él una choza pequeña y desvencijada en cuyo interior brillaba una luz alegre. El leñador lo condujo a un establo detrás de la casa, donde el agua de un arroyo cercano afluía mediante canales de bambú, y los dos hombres se lavaron los pies. Detrás del establo había un huerto y un bosquecillo de cedros y bambúes, y detrás de los árboles relucía una cascada, despeñándose desde las rocas para mecerse a la luz de la luna como un tenue sudario. Al entrar a la cabaña, Quairio vio 4 personas, hombres y mujeres, que se calentaban las manos ante una pequeña hoguera que ardía en el ro del cuarto principal. Todos se inclinaron ante el sacerdote, saludándolo con sumo respeto, sorprendiéndose Quairio de que gentes tan humildes y apartadas conocieran las fórmulas de la cortesía. «Esta es gente bondadosa», pensó para sí, y alguien que conocía las normas de la hospitalidad ha de habérselas enseñado. Luego, volviéndose a su anfitrión, el aruji o señor de la casa, como lo llamaban los demás, dijo Quairio: «De la delicadeza de tu lenguaje, así como de la cordial bienvenida que me ofrece tu gente, infiero que no siempre has sido leñador. ¿Acaso serviste alguna vez a un señor de rango? Aunque ahora vivo en las condiciones que veis, fui en otro tiempo persona de cierta distinción. Mi historia es la historia de una vida arruinada, y arruinada por mi propia culpa. Yo estaba al servicio de un daimio y ocupaba un puesto nada desdeñable, pero amaba en exceso las mujeres y el vino, e incitado por la pasión, actué con malevolencia. Mi egoísmo provocó la ruina de nuestra casa y también innumerables muertes. Mis males pronto se vieron compensados y durante mucho tiempo fui un fugitivo en la tierra. Hoy ruego con frecuencia para expiar mi maldad e intento erigir una vez más el hogar de mis ancestros, aunque temo que jamás halle el modo de lograrlo. Trato, no obstante, de superar el karma de mis errores mediante un sincero arrepentimiento y mediante la ayuda que pueda brindar a quienes padecen infortunio». Quairio, a quien agradó esta resolución de hacer el bien, díjole al aruji: «Amigo mío, he tenido ocasión de observar que los hombres, víctimas del frenesí en la juventud, pueden alcanzar en años posteriores una vida recta. En los sutras sagrados está escrito que quienes abrazan el mal con más fervor pueden convertirse, si cuentan con una firme voluntad, en quienes con más fervor ejerzan el bien. No dudo de tu buen corazón y espero que te aguarde una fortuna más favorable. Esta noche recitaré los sutras en tu honor y rogaré para que obtengas la fuerza que te permita superar el karma de tus errores pretéritos». Con estas declaraciones, Quairio se despidió de su anfitrión. El aruji lo guió hasta un pequeño cuarto lateral donde habían preparado una cama. Todos se durmieron salvo el sacerdote, quien comenzó a leer los sutras a la luz de un farolillo de papel. Persistió en sus lecturas y plegarias hasta horas tardías. Luego abrió una ventana de su pequeño dormitorio para contemplar por última vez el paisaje antes de acostarse. La noche era hermosa, no había nubes en el cielo, no había viento y los acerados rayos lunares proyectaban nítidas y negras formas desde el bosque y destellos de rocío desde el jardín. Grillos y cigarras ofrecían un unánime concierto y el sonido de la cascada vecina se ahondaba con la noche.
Quairio sintió sed al escuchar el rumor del agua. Recordó el acueducto de bambú que había al fondo de la casa y pensó que podía ir hasta allí para beber un sorbo sin perturbar a los que dormían. Corrió con suavidad la mampara que separaba su cuarto del aposento principal y vio, a la luz de la lámpara, 5 cuerpos recostados sin cabeza. Por un instante quedó rígido de asombro, imaginando un crimen. Pero luego advirtió que no había sangre y que los cuellos decapitados no tenían aspecto de haber sufrido un corte. Entonces pensó: o bien se trata de una ilusión de origen diabólico, o bien me trajeron a la morada de un Rokurokubi. En el libro Soshinki está escrito que si uno hallar el cuerpo de un Rokurokubi sin la cabeza y trasladar el cuerpo a otro lugar, la cabeza jamás podrá volver a unirse al cuello. Y también dice el libro que cuando la cabeza vuelva y descubra que cambiaron su cuerpo de lugar, golpeará 3 veces en el suelo, rebotando como una pelota, con jadeos de temor, y morirá al instante. Ahora bien, si estos son Rokurokubi, querrán hacerme daño, de modo que se justifica que siga las prescripciones del libro. Tomó el cuerpo de Laruji por los pies, lo arrastró hasta la ventana y lo arrojó fuera de la casa. Luego se dirigió a la puerta trasera, que halló cerrada con una tranca, y advirtió que las cabezas habían salido a través de la chimenea del techo, que estaba abierta. Abrió la puerta con todo sigilo, salió al jardín y con suma cautela se dirigió hacia el huerto. En el huerto oyó un rumor de voces y avanzó hacia ellas, al amparo de las sucesivas sombras, hasta que llegó a un buen escondite. Oculto detrás de un tronco, vio las cabezas, 5 en total, que revoloteaban y conversaban entre sí. Comían los gusanos y los insectos que hallaban en el suelo o en los matorrales. De pronto, la cabeza de Laruji dejó de comer y dijo: «¡Ah, ese monje viajero que vino esta noche! ¡Qué carnoso es todo su cuerpo! Cuando lo hayamos comido, nuestros estómagos quedarán colmados». Fui tonto al hablarle de ese modo, así lo induje a recitar los sutras por mi alma. Acercársele mientras recita sería difícil, y no podemos tocarlo mientras ore, pero como ya está por amanecer, es posible que se haya dormido. Venga, que uno de vosotros vaya a la casa y vea qué está haciendo. Otra cabeza, la cabeza de una joven, se elevó y voló hacia la casa con la agilidad de un murciélago. Poco después regresó y gritó con voz ronca y alarmada: «El monje viajero no está en la casa, se fue, pero eso no es lo peor. Se ha llevado el cuerpo de nuestro Haruji y no sé dónde lo ha puesto». Entonces la cabeza de Laruji, claramente visible a la luz de la luna, asumió un aspecto espantoso. Los ojos se abrieron desmesuradamente, los cabellos se erizaron, los dientes castañearon. Profirió un alarido brutal y con lágrimas de furia exclamó: «Si se ha llevado mi cuerpo, no es posible volver a unirme a él. Entonces debo morir, y todo por culpa de ese monje. Pero antes de morir lo encontraré, lo partiré en pedazos, lo devoraré. Ahí está, detrás de ese árbol, está oculto detrás de ese árbol. ¡Ved al muy cobarde!». Y la cabeza de Laruji, seguida por las otras 4, se arrojó en el acto sobre Quairio. Pero el vigoroso sacerdote había arrancado un árbol joven para defenderse y lo esgrimió contra ellas, golpeándolas con tenacidad. 4 cabezas huyeron, pero la de Laruji, pese a los golpes recibidos, atacaba con desesperación al monje, y al fin le mordió la manga izquierda de su túnica. Quairio, no obstante, la apresó sin vacilar por los cabellos y le pegó una y otra vez. La cabeza no le soltó la manga, pero emitió un largo gemido y al fin abandonó la lucha. Estaba muerta.
pero los dientes aún mordían la manga, y Quairio, pese a su vigor, no pudo abrir las mandíbulas. Con la cabeza aún aferrada a la túnica, regresó a la casa, donde vio a los otros Rokuro Kubi en cuclillas, con las cabezas maltrechas y ensangrentadas, ya unidas a sus cuerpos. Pero al verlo entrar por la puerta trasera, gritaron al unísono: ¡El monje! ¡El monje! Y salieron por la otra puerta, huyendo hacia el bosque. Hacia el este se aclaraba el cielo, estaba a punto de romper el alba, y Quairio sabía que el poder de los espectros se limita a las horas de oscuridad. Examinó la cabeza que le colgaba de la túnica, con el rostro embadurnado de sangre, barro y espuma, y riéndose en voz alta, pensó para sí: «Vaya Miyagi, la cabeza de un duende». Un Miyagi es como un regalo. Luego recogió sus escasas pertenencias y perezosamente descendió por la montaña para proseguir el viaje. Siguió adelante hasta llegar a Shuwa, en Shinano, y caminó con solemnidad por la calle principal de Shuwa, con la cabeza colgada del codo. Las mujeres se desvanecían, los niños gritaban y salían corriendo, y hubo tumultos y clamores hasta que la autorité, así denominábase a la policía en aquellos tiempos, capturó al sacerdote y lo llevó a prisión. Pues suponían que esa era la cabeza de un hombre asesinado, quien en el instante de su muerte había apresado con los dientes la manga del asesino. En cuanto a Quairio, se limitó a sonreír y a guardar silencio ante los interrogatorios. Así, luego de pasar la noche en la cárcel, fue conducido ante los magistrados del distrito. Estos lo exhortaron a explicar cómo él, un sacerdote, había sido sorprendido con la cabeza de un hombre sujeta a su túnica, y por qué se había atrevido a exhibir su crimen ante el pueblo con tan poco pudor. Quairio se rió sin reservas ante estas preguntas, y al fin declaró: «Señores, yo no sujeté esta cabeza a mi túnica, se sujetó sola y contra mi voluntad. Yo no he cometido crimen alguno, pues esta no es la cabeza de un hombre, sino la de un duende, y si causé la muerte de un duende, no fue solo por derramar sangre, sino para tomar los recaudos necesarios para mi propia seguridad». Y profirió con el relato de toda la aventura. Al narrar el encuentro con las 5 cabezas, profirió otra carcajada. Pero los magistrados no se reían. Lo juzgaron un criminal sin miramientos y su historia un insulto a la inteligencia de los jueces. Por tanto, sin más interrogatorios, decidieron ordenar su ejecución de inmediato. Solo un anciano osó disentir. Este hombre no había hecho ninguna observación durante el juicio, mas al escuchar la opinión de sus colegas, se incorporó y les dijo: «Primero examinemos cuidadosamente la cabeza, pues creo que esto aún no se hizo. Si el monje ha dicho la verdad, la cabeza misma le servirá de testigo. ¡Traed la cabeza!». Y la cabeza, con los dientes aún hincados en la coromo de Quairio, que éste se quitó de los hombros, fue puesta a consideración de los jueces. El anciano la volvió una y otra vez, la observó escrupulosamente y descubrió que había en la nuca extraños caracteres rojos. Llamó la atención de sus colegas al respecto y también destacó que los bordes del cuello no presentaban huellas del filo de ningún arma. Al contrario, la línea divisoria era tan suave como la que separa una hoja amarilla del tallo que la sostiene. Dijo pues el anciano: «Estoy seguro de que el sacerdote no nos ha dicho sino la verdad. Esta es una cabeza de Rokuro Kubi. En el libro Nan Hōi Butsushi está escrito que siempre han de hallarse ciertos caracteres rojos en la nuca de un auténtico Rokuro Kubi. Observad los caracteres. Podéis ver por vosotros mismos que estos no han sido pintados. Por lo demás, se sabe que hace tiempo
que estos duendes habitan las montañas de la provincia de Kai. «Pero vos, señor», exclamó volviéndose a Quairio, «¿qué clase de sacerdote sois? Por cierto, disteis prueba de un coraje que pocos monjes poseen. Y antes tenéis el aire de un soldado que el de un religioso. ¿Acaso habéis sido samurái?» «Estáis en lo cierto, señor», respondió Quairio. «Antes de ser sacerdote, me dediqué largo tiempo al ejercicio de las armas, y en esos días jamás temí a hombre o demonio alguno. Llamábame entonces Isogai Taketsura, de Kyushu. ¿Acaso haya entre vosotros alguno que lo recuerde?» Ante el sonido de ese nombre, un murmullo de admiración colmó el tribunal, pues había muchos que lo recordaban. Y Quairio inmediatamente se vio rodeado de amigos en lugar de jueces, amigos que ansiaban demostrarle su admiración mediante una gentileza fraterna. Lo escoltaron con honor hasta la morada del daimio, que lo recibió con festejos y no lo dejó ir sin ofrecerle un valioso presente. Quairio, al irse de Suwa, era tan feliz como puede serlo un monje en este mundo transitorio. En cuanto a la cabeza, la llevó consigo, insistiendo jocosamente en que se trataba de un miyage, o regalo. Solo nos queda referir qué sucedió con la cabeza. 1 o 2 días después de alejarse de Suwa, Quairio se enfrentó con un salteador, quien lo detuvo en un paraje solitario y lo obligó a desnudarse. Quairio se quitó en el acto la coromo y se la ofreció al salteador, que entonces advirtió lo que colgaba de la manga. El ladrón, aunque no carecía de audacia, quedó estupefacto. Dejó caer la túnica y saltó hacia atrás. Luego exclamó: «¿Pero qué clase de sacerdote sois? Sois peor hombre que yo. Es verdad que cometí asesinatos, pero jamás anduve con la cabeza de nadie sujeta a mi manga. Bien, señor sacerdote, veo que somos de la misma calaña y debo declarar que os admiro. Ahora bien, esa cabeza me sería útil. Con ella podría atemorizar a la gente. ¿Me la vendéis? Os doy mi ropa a cambio de vuestra coromo y os daré 5 ryō por la cabeza». Entonces Quairio respondió: «Te dejaré la cabeza y la túnica si insistes, pero debo advertirte que esta no es una cabeza de hombre, es una cabeza de duende, de tal modo que si la compras y luego te trae problemas, recuerda que no tuve intención de engañarte». «Buen sacerdote sois», exclamó el salteador. «Matáis hombres y luego lo tomáis a broma. Pero yo hablo en serio. Aquí está mi túnica y aquí está el dinero. Dadme pues la cabeza. ¿De qué vale bromear?» «Tómala», dijo Quairio. «Yo no bromeaba. Lo único gracioso de todo esto, si es que hay algo gracioso, es que seas tan necio como para pagar por una cabeza de duende». Y Quairio siguió su camino con grandes carcajadas. Así obtuvo el salteador la cabeza y la túnica, o coromo, y durante un tiempo jugó al monje fantasma en las carreteras. Pero al llegar a las vecindades de Suwa, se enteró de la auténtica historia de la cabeza y temió que el espíritu del Rokuro Kubi pudiese perturbarlo. De modo que resolvió devolver la cabeza al sitio de donde provenía y sepultarla con su cuerpo. Se abrió paso hasta la solitaria choza de los montes de Kai, pero allí no había nadie y no pudo descubrir el cuerpo. Sepultó entonces la cabeza en el huerto y erigió una lápida sobre la tumba. Luego hizo oficiar un servicio shegaki por el espíritu del Rokuro Kubi. Y esa lápida, conocida como la lápida del Rokuro Kubi, se conserva, así al menos lo declara el cronista japonés, aún en el día de hoy. Y con esto ponemos punto y final a estos cuentos fantásticos japoneses. ¿Qué os han parecido?
¿Os han gustado? Pues si es así, estáis de enhorabuena. ¿Sabéis por qué? Porque tengo preparada una segunda entrega. Disfrutar de la vida, os mando un abrazo de luz, esperar a esa segunda entrega, que será pronto, y cuidaros mucho. Chao.